de que terminamos una serie. El domingo pasado tuvimos un domingo de visión con Pastor Jared trayéndonos un poderoso mensaje, y el día de hoy tenemos un mensaje completamente diferente a lo que empezamos la próxima semana, que es estudiar el libro de los Hechos. Pero yo le quiero invitar a usted a pensar hoy acerca de una conexión inseparable. Conexiones inseparables. El apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Colosas. Y cuando le está escribiendo a la iglesia de Colosas, le está escribiendo a una buena iglesia. Y le está diciendo, ok, les quiero corregir algunas cosas que están pasando, porque ellos se habían convertido del paganismo y estaban viviendo diferentes cosas. Pero el apóstol Pablo empieza primero agradeciéndole a la iglesia. Y le empieza agradeciéndole de una manera increíble. Yo quiero invitarle al texto en el que vamos a caminar el día de hoy, que abra su Biblia en Colosenses capítulo 1, versículo 3 y 4 primero, y después vamos a saltar al 9, 10 y 11, y vamos a estar allí por los próximos minutos para que el Señor hable a cada uno de nosotros el día de hoy. Y dice así la palabra del Señor. El apóstol Pablo decía: siempre que oramos por ustedes damos gracias a Dios, el Padre, nuestro Señor Jesucristo. O sea que él empieza diciendo pensamos. Y aquí hay algo interesante. El pueblo de Dios debe pensar en el pueblo de Dios. Y nosotros como hijos y como iglesia debemos pensar en nuestros hermanos constantemente. Y nosotros debemos decirle gracias a Dios y debemos orar con gratitud por las personas que el Señor ha puesto a nuestro alrededor. Y después dice: pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. Las noticias que recibían de la iglesia de Colosas eran buenas noticias, eran noticias especiales. Entonces el apóstol Pablo da gracias, pero después de dar gracias pide. ¿Usted le ha pasado eso, que de pronto alguien le dice ay, muchas gracias, y después le pide prestado? Como que lo afloja con las gracias y después le pide prestado. Bueno, el apóstol Pablo aquí está diciendo gracias, lo están haciendo muy bien, pero les voy a pedir algo. Lo están haciendo increíble, pero les voy a pedir algo importante que tiene que hacer la iglesia de Cristo. Entonces, vamos a hacer algo, un ejercicio interesante. Y quiero que piense en cosas que en la vida normalmente están juntas. Dos cosas que en la vida normalmente están juntas. Por ejemplo, hamburguesa y papas, dijo aquí la hermana. ¿Quién fue la que dijo papas? Tiene hambre. Hamburguesas y papas fritas. ¿Cierto? A ver, ayúdame con algo más. Esposo y esposa. Bueno, esposo y esposa a veces sí, pues debieran estar juntos, ¿no? Bueno, pan y café. Pero realmente yo creo que pan y mantequilla. Porque cuando usted va a un hotel, a usted le sirven pan y mantequilla por el mismo precio. Si le pone el café, le cobran más. ¿O no? Entonces como que pan y mantequilla. Cosas que van conectadas una con la otra. Ahora, es interesante de que lo que estamos diciendo y las que dijeron ustedes suena bien, pero son separables. Porque yo puedo, si no me alcanza para las hamburguesas, me compro solo unas papas. Y con eso me las como. Y la hamburguesa la olí, no pasó nada. Y si estoy a dieta, solo como hamburguesa. Porque digo que las papas engordan. Entonces las pongo a un lado. Puedo comer el pan solo. Y puedo usar el pan solo. Y puedo usar la mantequilla sola. La puedo poner ahí sola para fritar unos huevos. No tiene nada que ver con el pan. Y esas cosas están cercanas. Pero ¿qué tal una llave y un candado? La llave sin el candado no tiene función. El candado necesita la llave. Y la llave necesita el candado. Esas son dos cosas inseparables. Llave y candado. ¿Qué tal el cazador que tiene una escopeta y una munición? ¿Qué hace con una escopeta sin munición? Nada. ¿Y qué hace con una munición sin escopeta? Nada, tirarlas así. ¿Qué tal
la flecha y el arco. Bueno, usted puede tirar la flecha así, de pronto puede servir de alguito, pero ¿qué tal si lo tiene en un arco? ¿Realmente cumple un propósito? Muchísimo mejor. Son cosas inseparables. Bueno, el apóstol Pablo, después de haberle dado gracias, les dice: ok, iglesia, yo les doy gracias, pero les voy a pedir que hagan completamente algo que es supremamente importante para ustedes. Y ahí saltamos al versículo 9. Y escuchen lo que dice el versículo 9. Por eso desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Qué está diciendo? Primero le está diciendo gracias, no dejamos de orar por ustedes, y después le está pidiendo algo. O sea que primero reconoció a la iglesia, y ahora en el versículo 9 le dice: no te vas a quedar solo con el reconocimiento, voy a corregir algo, porque la carta a Colosenses es una carta correctiva. Está corrigiendo algo que estaba cayendo la iglesia de Cristo. Ahora, ¿cuál es el punto del mensaje hoy? Estamos empezando una nueva estación para las personas que estuvieron de vacaciones. ¿Quién estuvo de vacaciones? Yo vi este Facebook, no daba abasto, era muchísimas vacaciones. Estaban en un lado, estaban en el otro, estaban en la playa azul, en la playa negra, en todas las playas estaban. Increíble, no, estaban en todas las playas. Y dice: wow, pero ¿qué está pasando ahora? ¿Cuál es el propósito de esto? Bueno, los chicos están empezando a la escuela. Nosotros hablábamos con nuestros chicos y decías: ok, empieza a poner el tren de aterrizaje, porque la próxima semana empiezan. Vamos a empezar a organizar las rutinas. Vamos a empezar, porque el mundo nos va distrayendo. Y fácilmente no podemos estar listos para lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, el propósito del mensaje de hoy tiene un propósito especial para usted. Que nosotros, que hemos estado posiblemente mirando desde arriba, saquemos el tren de aterrizaje y empecemos a encontrar lo que Dios tiene para nosotros en los próximos meses, para lo que Dios tiene para nosotros mañana, para lo que Dios tiene para nosotros esta semana. Entonces la palabra del Señor nos lleva a lo siguiente. Primero dice: pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces les pide eso, y después que conozcamos completamente la voluntad del Señor, mire lo que pasa. El versículo 10 nos dice lo siguiente: para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Entonces, este no es las hamburguesas y las papas, porque son inseparables. Aquí está diciendo: si vivimos completamente en la voluntad del Señor, si entendemos y nos llenamos de su sabiduría, entonces vamos a caminar acorde a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Aquí hay una frase importante que quiero que la tengas en tu corazón. Como cristianos que somos, escuche esto: tratar de vivir de acuerdo con la palabra de Dios sin invertir tiempo en la vida devocional es un fracaso seguro. Tratar de vivir de acuerdo con la palabra de Dios sin invertir tiempo en la vida devocional es un fracaso seguro. Muchos de nosotros en cualquier tiempo de nuestra vida, los chicos entre 17 y 25 años están diciendo: ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Y qué voy a hacer con mi vida? Y empiezan a entrar en un dilema de tratar de pensar qué voy a hacer con mi vida. Bueno, eso se ha agrandado un poquito. Antes uno decía que eran los chicos entre los 17 y los 25. Los chicos entre los 17 y 45 años a veces estamos tratando: ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿No? Estoy diciendo: ¿por dónde voy? ¿Para dónde voy a caminar? ¿No? ¿Qué voy a hacer? Y va pasando el tiempo. ¿Dónde está la voluntad de Dios? Y entonces estoy a veces diciendo: quiero que la voluntad de Dios me llegue, pero realmente no estoy listo para recibir esa voluntad del Señor. La voluntad del Señor siempre está allí. Yo soy el que debo ir y conocer esa voluntad de Dios para mi vida. Ahora, existe una relación directa del conocimiento de la voluntad de Dios y de la vida que honra a Dios. Quiere decir, si yo estoy caminando en la voluntad de Dios, yo honro al Señor. Si yo estoy caminando en la voluntad de Dios, mi vida honra al Señor cada día. Eso es completamente
automático. Ahora, lo que sabemos de Dios debe afectar cómo vivimos y lo adoramos a Él. ¿Por qué? Porque muchas veces conozco mucho de Dios, pero eso no afecta mi caminar ni positivamente ni negativamente. Entonces allí hay una inconsistencia. Por eso titulé el mensaje del día de hoy, Conexiones Inesperadas. Porque, conexiones inseparables. Conexiones inseparables significa que hay algo que el Señor lo hace en mí, me llena a mí y eso cambia completamente mi manera de vivir. Entonces, la pregunta hoy sería, ¿qué está pidiendo el Señor de nosotros ahora? Ese es el punto hoy. Esa es la pregunta. Y aquí está el primer elemento. Que conozcamos su voluntad. Qué bueno que usted vino hoy. Que conozcamos su voluntad. Escuche lo que dice el apóstol. El apóstol le escribe y dice, lo que yo anhelo de la iglesia de Colosas es que conozcan la voluntad del Señor. Por eso desde el día que lo supimos no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. La Reina Valera lo dice de una manera diferente, pero me gusta el concepto que usa la Reina Valera. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo vimos no cesamos de orar por vosotros. Había un gran elemento de oración y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y dice llenos. Entonces el Señor quiere que nosotros seamos llenos. Ahora, pasa algo. Muchos de nosotros recibimos y no cambiamos. ¿Conoce a alguien en su casa así? Dice, recibimos palabra y no hay transformación. Me lleno, pero no pasa nada. Yo voy a hacer un ejercicio hoy, porque si entendemos ese concepto, va a ser increíble, porque cambiará nuestra vida para siempre. Yo tengo un vaso. El vaso está vacío, nada por aquí, nada por acá. Mírelo. Acá tengo una botella de agua, muy elegante, los que me regalaron la botella de agua, ¿no? Sí, que es cara, dice la hermana. Bueno, mire, ¿qué estoy haciendo con el vaso? No tenía nada. ¿Y qué estoy poniendo? Y sigo poniendo agua. ¿Qué se está pasando? No crea que se va a desaparecer. No estamos en magia, estamos estudiando la palabra. Es que los veo así todos mirando a ver qué va a pasar con el agua. No. Estoy poniendo agua. ¿Qué está pasando? ¿Se está qué? Ahora el vaso se llenó de agua. Déjeme explicarle esta parte. Cuando usted recibe palabra y adora al Señor, usted se llena. Si usted entiende el concepto del versículo de hoy, del apóstol Pablo, que el Señor Jesucristo nos mandó a través del apóstol Pablo, usted se llena de su palabra. Ahora, pasa algo. Este vaso se llenó del agua, ¿cierto? ¿Cambió? ¿O el vaso sigue igual? ¿El vidrio sigue igual o cambió? ¿Hubo transformación? Lo dejo aquí quietico. ¿Tiene movimiento? ¿El vaso? Está ahí quieto. Quiere decir, se llenó. Pero con el vidrio de lo de afuera no pasa nada. Mire, a veces nosotros somos, yo soy el vaso del Señor. Y derramo y canto y recibo y me aprendo versículos y hago cantidad de cosas y me quedo así. Duro. No pasa nada. ¿Lo comprende? Bueno, de eso no está hablando el apóstol Pablo en Colosenses. Déjeme explicarle de qué está hablando. Aquí tengo un guante. Y este guante está vacío.
Pero cuando yo le meto mi manito, el guante se llena. Y lo que está dentro del guante, ¿qué es? Mi mano. ¿Y mi mano qué está haciendo con el guante? Lo está controlando. El guante no se mueve solo, se está moviendo porque mi mano está dentro del guante. El agua entró al vidrio, pero este vidrio no se mueve. Esto no lo enseña el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo: llénese de la presencia de la voluntad de Dios en su vida con todo conocimiento, y después dice: y camine. Entonces quiere decir, y tenga movimiento. Quiere decir, lo que entra le trae movimiento a su vida. ¿Sí lo está entendiendo o no lo está entendiendo? Yo veo unos como perdidos. Voy a volver a empezar. El guante tiene que ser usted. Y cuando se llena de la presencia del Señor, esta es la presencia del Señor. La presencia del Señor empieza a dirigir su caminar. Empieza a decirle por dónde va. Quiere decir, hay un impacto del Espíritu Santo en su vida. Quiere decir, hay dirección en su vida. Quiere decir, no me quedo igual recibiendo conocimiento, aprendiéndome versículos y no pasando nada. Sigo igual, sigo grosero, sigo pegado a ese pecado, sigo encadenado a esa relación que no tiene que estar. No, ¿qué quiere decir? Se rompe todo y lo que es la voluntad del Señor empieza a liderar completamente mi camino y mi vida. Eso es lo que el Señor está pidiendo de la iglesia de Cristo. Si quieres encontrar la voluntad de Dios en tu vida, tienes que ser ese guante que permite que la llenura del Señor rompa cualquier cosa que hay en nosotros y traiga completamente movimiento de Cristo para nuestra vida. Ahora, escuche esto, porque el versículo sigue. Versículo 10 dice: para que vivan. Versículo 9 nos decía: para ser llenos de todo conocimiento, de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Entonces, cuando eso pasa, lo inseparable es para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Entonces ahí yo empiezo a descubrir la voluntad del Señor. Ahora, la pregunta que muchos se deben estar haciendo acá: y yo estoy esperando la voluntad del Señor para esta situación que tengo que hacer. Yo estoy esperando a vivir la voluntad del Señor para esto. Bueno, déjeme decirle, la voluntad del Señor no es un sentimiento. ¿Sabe por qué no es un sentimiento? Porque los sentimientos cambian. A veces las hormonas hacen que los sentimientos cambien. El ánimo hace que los sentimientos cambien. Entonces, todo cambia. Entonces, la voluntad de Dios no es un sentimiento porque, hoy siento que el Señor me dijo, lo siento que el Señor me dijo que hiciera esto, lo siento. No, tenga mucho cuidado, porque otro día puede sentir otra cosa y el Señor no le dijo. Entonces, los sentimientos son ¿qué? Cambiables. Bueno, la voluntad del Señor no llega a través de una fórmula. No. La voluntad del Señor no llega a través de unos pasos. No. ¿Sabe a través de qué llega la voluntad de Dios? Y eso es lo que nos da el segundo aspecto hoy. Es que caminemos en la voluntad de Dios. Lo que llega a través de la voluntad de Dios, nos lo dice ahí el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1 versículo 9. Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor Jesús. ¿Qué está diciendo aquí? Que mi comunión con el Señor es la que hace que yo camine en la voluntad del Señor. Entonces, no es una regla, no son unas instrucciones específicas, no es un sentimiento, es la comunión que yo tengo con Jesús la que me da a mí la capacidad de poder caminar en la voluntad de Dios. ¿Está conmigo en eso? Ahora, esa comunión viene con lo que usted está haciendo hoy.
Esa comunión viene con esa búsqueda que nosotros tenemos de nuestro Padre. Esa comunión viene con ese diario vivir en el cual yo voy a la palabra. Esa comunión viene en el momento en que yo estoy centrado en Jesús. Lo tengo como primero en mi vida y yo creo lo que he dicho cuando he orado el Padre Nuestro. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Cuando yo entiendo ese concepto, hágase tu voluntad en mi vida, entonces yo estoy caminando en la voluntad de Dios. Pero siempre que explico la oración del Padre Nuestro, mucha gente ni sabe que le dijo al Señor, hágase tu voluntad, porque todo el mundo la repite rápido y después hace la voluntad que quiere. Y cuando se las dice, ¡ay! Y ahí dice eso, y yo le he dicho eso al Señor, ay, todo lo que yo hago. Bueno, hacer la voluntad del Señor es cuando yo me dejo llenar de su presencia, no solamente de conocimiento, sino de su presencia, y su poder empieza a mover completamente mi vida. Ahora, hay un segundo elemento. Entonces eso me lleva a que nosotros podamos caminar en la voluntad de Dios. Entonces el primer elemento es conocer la voluntad del Señor. El segundo es caminar la voluntad de Dios. Y viene el tercero. El tercero es que nos fortalezca en su poder. Porque muchos de nosotros creemos que nosotros lo podemos hacer solitos. Y ahí, no, pastor, tranquilo que yo lo manejo. Pero mira, estás viviendo esa... Yo lo manejo. Tengan mucho cuidado con eso. Porque nuestra fuerza no es suficiente. Nuestra carne es débil. Entonces, ¿a quién tengo que entregarle yo? Hay algo que pasa cuando yo me lleno del conocimiento del Señor y yo camino en su voluntad, yo me vuelvo fructífero. Sale de mí el fruto del Espíritu. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Amor, paciencia, gozo, paz, benignidad y todas esas cosas que llegan a mí. Dominio propio. Dominio propio quiere decir, estoy controlado totalmente ¿por quién? Por el Espíritu. Sale de mí un fruto, pero un fruto constante. Ahora, entienda esto, ese fruto constante cambia nuestro hogar. Ese fruto constante me hace aceptar a mi pareja como es. Ese fruto constante me hace ayudar a mi pareja a crecer. Ese fruto constante me hace que me separe del pecado. Ese fruto constante me hace estar listo para escuchar la voz de Dios, porque estoy en comunión con Él. Y Él empieza a liderar mis pensamientos y completamente mi vida. ¿Está bien la iglesia de Cristo? ¿Comprende ese concepto? Ahora, el versículo 11 nos dice lo que necesitamos: a ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. O sea, no lo puedo hacer solo. Necesito el poder de Cristo Jesús. Y si yo entiendo este concepto que hemos estudiado el día de hoy, tu vida será diferente. Tu vida será completamente diferente. No tratarás de solucionar los problemas por ti mismo. Hablaba con una persona que no se congrega aquí y después de hablarme unos 45 minutos, porque no me dejaban interrumpir. No me dejaban interrumpir. Después de hablar unos 45 minutos, yo quería decirle, mire, es que usted quiere controlar y dominar completamente todo. Y nuestro afán de nuestra vida nos lleva a querer arreglar a este, arreglar al otro, solucionar todo y yo echarme todas mis cargas. Pero si el Señor está aquí para cargar nuestras cargas, ¿por qué yo no camino en la voluntad del Señor y dejo que Él se encargue de lo demás y que me use a mí como ese instrumento maravilloso que soy en las manos del Maestro? Entonces, ¿cuál es esa enseñanza hoy? La enseñanza hoy es: puedes tener muy buen conocimiento de la palabra del Señor y seguir siendo el gran orgulloso y seguir viviendo en tus fuerzas y seguir queriendo cambiar las personas a tu alrededor y seguir queriendo solucionar todos tus problemas, y puedes hasta utilizar todos esos versículos que te sabes, pero no te has rendido a los pies de Cristo Jesús.
y estás lleno de conocimiento, pero no de rendición. Cuando yo me rindo a los pies de Cristo, Él empieza a llenar nuestra vida. Y Él empieza a guiar. Y Él empieza a cortar. Y Él empieza a sacar. Y Él empieza a abrir caminos. Y Él empieza a hacer algo nuevo completamente para nosotros. Y Él perdona nuestros pecados. Y Él nos limpia. Y esa vida antigua que yo tenía deja de ser de esa manera. Y empieza a transformar al verdadero cristiano de Cristo Jesús. Porque hay tantos cristianos de título hoy y no ha pasado nada en sus vidas. Y perdóneme que se lo diga así de corazón, no se engañe a usted mismo. No nos engañemos, porque el Señor tiene cosas tan lindas y tan especiales para su vida, que no se solucionarán con que vengamos a una reunión. Se solucionará el día que yo entregue mi vida completamente a Cristo Jesús y sea el poder del Espíritu Santo liderando y guiando nuestra vida. Cuando el dinero no sea lo más importante para mí, sino una vida que esté lista para servirle. Cuando mi imagen no sea lo más importante para mí, sino una vida que esté lista para bendecir. Cuando mi conocimiento no sea lo más importante para mí, sino una vida lista para ser instrumento en las manos del Señor. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.